Bueno, iglesia, amigos, Renovación Integral, qué bueno encontrarnos un día más con un testimonio de vida que impactan el corazón. En este podcast que le hemos denominado La Voz de la Iglesia, testimonios que dan vida. Y para nosotros como iglesia y como pastores es muy grato y muy honroso tener en esta tarde a nuestro hermano Igor Zambrano. Mi hermano Igor, bienvenido a La Voz de la Iglesia. Muchísimas gracias, pastor, y saludos a la audiencia. Bueno, mi hermano Igor, nos alegra de que haya aceptado esta invitación. De verdad que para nosotros es algo muy grato. Gracias por venir. Y bueno, empezamos, mi hermano, con lo siguiente. Queremos conocer de su vida. Mi hermano Igor, usted es de nacionalidad venezolana, ¿verdad? No, soy de nacionalidad colombiana, sí, pero nací en Caracas, en Venezuela, y tengo 16 años viviendo ya en Colombia. 16 años, mi hermano Igor. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llegar aquí a Colombia? ¿Cómo lo han recibido en el tiempo que usted está aquí? No, muy bien. Es muy simpático porque hace 16 años no habían casi extranjeros en Colombia. Entonces era muy simpático porque todo el mundo se le quedaba mirando a uno y ¡ay, qué bonito hablan los venezolanos! Hablan como las telenovelas, ¿no? Hoy en día no, hoy en día cambió todo y entonces ya otro veneco más, ¿no? Hablando, cuando uno habla y se le sale el acento, otro veneco más, ¿no? Pero en términos generales ha sido una grata experiencia, por eso soy colombiano y estoy muy agradecido al país. Mi hermano Igor, bueno, cuando usted determina venir de Venezuela, ¿qué lo lleva de pronto a venir a llegar a emprender aquí en Colombia? Vamos a mirar una parte de lo que está haciendo y ha hecho aquí en Colombia, pero ¿qué lo lleva a venir? De pronto ya había crisis en ese tiempo, hace 15, 16 años, ¿ya estaba Venezuela como lo estamos viendo ahorita? No. ¿Qué pasó? No. Hace 16 años había una crisis, ya había empezado la crisis política en el sentido de que ya se habían perdido muchas libertades, ya estaba prohibido prácticamente la propiedad privada, digamos, Chávez fue mucho más radical que Maduro, expropió muchísimas empresas, persiguió la propiedad privada. Por ejemplo, expropió Éxito, expropió todas las compañías colombianas que habían o casi todas, no estoy seguro que todas. Y vi venir lo que se venía, digamos, a esa crisis democrática, a esa crisis de los derechos políticos y económicos. Era obvio que iba a venir una crisis económica, pero en el momento en que yo me vine, todavía los colombianos migraban hacia Venezuela e iban a hacer negocios allá porque era muy bueno desde el punto de vista económico. Yo me acuerdo, mi hermano Igor, que pues tuve el privilegio de prestar mi servicio militar en Pamplona, norte de Santander, allá al lado de Cúcuta, y estamos hablando del año 1994 al 95, 96, y nosotros, los colombianos en ese entonces, pues ir a Venezuela a traer producto venezolano era una maravilla porque se conseguía a buen precio, ¿no? Pero cómo cambian las cosas a través del tiempo, ¿no? Ahorita es el pueblo venezolano que está viniendo a surtirse, a abastecerse en Colombia, pero en ese tiempo me acuerdo que tocaba así, o era la forma como se hacía. Claro, era una Venezuela que nadaba en dinero, era una Venezuela que no fue capaz de entender los ciclos de la vida, no fue capaz de entender que siempre hay de pronto 7 años de prosperidad, pero luego, como nos enseña la palabra de Dios, vienen probablemente 7 años de crisis. Lo que hay que hacer es prepararse para esos 7 años de crisis. Otros países petroleros, los árabes, sí supieron hacerla bien y pues están como están, ¿no? Están siendo países muy prósperos. En cambio, Venezuela no entendió, los venezolanos no entendieron o no entendimos. Y pues llegamos a donde llegamos, ¿no? Donde se llega en ese tiempo. Bueno, sí, es muy cierto lo que dice Igor, hablando de la Biblia, en los tiempos de José, 7 años de abundancia, pero también iban a venir 7 años de escasez, donde había que provisionarse todo lo que se pudiera. Mi hermano Igor, si miramos de pronto la familia, sus padres, ellos viven actualmente, y si están, ¿dónde están en este tiempo? Mi papá murió al principio de este año,
creemos que murió de COVID, más oficialmente murió de como tuberculosis o algo así, ¿no? En Venezuela casi nadie muere de COVID, ¿no? Entonces las cifras siempre muestran otra cosa. Y entre ellos mi papá, él murió de 92 años, bastante mayor, pero estaba muy saludable, estaba bastante saludable. Mi papá es abogado, fue abogado y hasta hace poco tiempo todavía litigaba en los tribunales. Mi mamá sí sigue todavía en Venezuela, tiene 80 y tantos años, 80 años tiene en este momento y sigue viviendo en Caracas. Mis hermanos sí están todos regados por el mundo. Mis dos hijos mayores, uno está en Colombia, casado con una caleña, y otro está en Panamá. Y el tercero, que es más jovencito, vive en Medellín con su mamá, ¿no? Salomón. Y Igor, a nivel de familia, podríamos mirar en este tiempo, ¿hay una buena relación o comunicación con ellos, independientemente que estén en diferentes lugares? ¿Sí hay una buena comunicación? Sí, claro que sí. Yo pienso que, como nos los dijo Jesús, los principales mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas y en segundo lugar amar al prójimo, pero dentro del prójimo la familia ocupa un lugar primordial. Así es. Siempre he estado preocupado de tener una buena conexión con mi familia. Por ahí hay un hermano con el que a veces no nos hablamos mucho, y siempre cuando leo en la Biblia que primero haz las paces con tu hermano antes de venir al templo, pues siempre me pega muy duro. Obviamente no soy un santo, soy un pecador, pero tengo eso pendiente, ¿okay? No es que tampoco seamos enemigos, pero digamos no nos queremos tanto, ¿no? con uno de mis hermanos. Pero sin embargo siempre he estado muy pendiente de mi familia, de la familia de mi ex esposa. En algún momento le dije que yo no era un buen ejemplo para la iglesia porque yo duré 20 años casado y luego me divorcié. Pero sin embargo sigo muy pendiente de mi ex esposa, aunque es una ex y hay mucha gente que odia a sus ex. Yo tengo una muy buena relación con mi ex, estoy muy pendiente de ella, también la cuido como cuido a mi mamá. Y pues después, ya aquí en Colombia, tuve pareja a Liliana y tuvimos a Salomón. Ahora Salomón vive con Liliana y yo sigo muy pendiente de Liliana, de mi ex suegra. Con mi ex suegra tengo una relación maravillosa. Vengo de allá en este momento. Con mis ex cuñadas también. O sea, realmente para mí la familia es para siempre. No es por un rato, ¿no? Y no es un asunto legal tampoco, es un asunto de sociedad, de prójimo, de amar. Y ese es el mandamiento. El Señor nos manda, como dice Igor, recordando la palabra, amar a Dios por encima de todas las cosas, pero también a nuestro prójimo. Y en la voz de la iglesia nosotros queremos también llevar esta parte. Nosotros presentamos a veces hermanos que vienen de cuna cristiana y bueno, pareciera ser que los que vienen de cuna cristiana les fuera más fácil decir, bueno, yo trato como no equivocarme, pero no, todos nos equivocamos alguna vez en la vida, cometemos errores, pero poder presentar el corazón de la iglesia, en este caso el corazón de Igor, desde su más profundidad, su sentimiento, y decir, no, yo a pesar de todo lo que ha pasado, sigo valorando, sigo queriendo mi familia. Eso es una bendición grande y le valoramos eso, Igor, y gracias por que también sé que allí en casa y los que nos van a escuchar, muchos se van a identificar con esta historia y pueden decir, bueno, si él lo pudo lograr con la ayuda de Dios también, primeramente, también nosotros podemos hacerlo. Igor, usted viene de una familia católica, ¿sí? Pero también ha tenido conexos con algunas otras culturas, algunas otras religiones. Cuéntenos un poco de esa parte. Yo vengo de una familia luterana y católica. Mi segundo apellido es un apellido alemán y por ahí viene lo luterano. Yo en principio me considero más bien luterano, y aunque estudié en un colegio católico bastante bueno, en mi opinión,
que fue el colegio agustiniano. Yo estudié en un colegio con los curas agustinos y la filosofía de los curas agustinos. Bueno, Lutero es un ex monje, o mentira, es un ex cura, un ex sacerdote agustino, ¿no? Y San Agustín es una figura importantísima dentro de la historia de la iglesia cristiana. Digamos que lo que yo le cuento a todo el mundo es que yo tuve la suerte de vivir en una familia en la que vivíamos juntos los luteranos y los católicos con mucho respeto. Mi familia católica es una familia muy, muy creyente. No son católicos de pura palabra, sino católicos que viven el cristianismo y que viven con mucha fe. Lo mismo mi familia luterana. Lo que pasa es que después también cuando me casé con Elena o Yelitsa, cuando me casé con ella era yugoslava y con el paso del tiempo ocurrió la guerra dentro de Yugoslavia y se separaron los países y ella terminó siendo croata, ¿no? Pero cuando me casé con ella era yugoslava. Y los yugoslavos en aquella época eran ortodoxos, católicos y musulmanes, ¿no? Entonces teníamos primos musulmanes, teníamos primos ortodoxos y teníamos primos católicos. Y pues Yugoslavia en aquel momento era también una muestra de cómo vivir en conjunto distintas religiones que todas eran abrahámicas, todas creían en el mismo Dios, en el Dios de Abraham. Y yo tuve mucho la oportunidad de ir a la iglesia ortodoxa durante mucho tiempo. Era muy simpático, siempre les cuento a la gente que como hay un delay en el calendario, entonces celebrábamos la Navidad el 24 de diciembre y el 31 de diciembre estábamos volviendo a celebrar la Navidad, pero con los ortodoxos. Y los mismos Reyes los celebrábamos con los católicos el 6 de enero y el 13 de enero lo volvíamos a celebrar con los ortodoxos. Así que teníamos fiesta durante un buen rato, ¿no? Bueno, Igor, pero ¿en qué momento en su vida de pronto empieza como a experimentar a Jesús o a conocer del Señor Jesús? O sea, mirando las áreas que nos está comentando, que es muy interesante conocer esa parte, pero ¿en qué momento de su vida usted recuerda que tiene como ese acercamiento a Jesús? Yo creo que ocurrió a los 7 años de edad. Cuando yo tenía 7 años de edad, ya tenía mucho tiempo. Yo aprendí a leer muy, muy joven y como a los 4 años ya yo estaba leyendo bastante bien, bastante fluidamente. Y mi madre se preocupó mucho de regalarme muchos libros sobre la Biblia, historia de algunos santos, historias bíblicas, historias para niños, ¿no? Y siempre estuve leyendo mucho. Y a los 7 años, mi mamá es católica, aunque ella es descendiente de luteranos, ¿no? Ella es convertida, pero al revés de como nosotros decimos. Pues desde el punto de vista católico, ella era una rescatada, ¿no? o convertida. Y ella me llevó a hacer la primera comunión a los 7 años de edad. Y ese día yo sentí como la presencia del Espíritu Santo. Sentí que Dios me hablaba, sentí que me dio un mensaje, el cual todavía no se ha cumplido. Siento que toda mi vida ha sido trabajar para tratar de llegar a eso que yo creo haber escuchado a los 7 años de edad. Y yo caí como en un trance, desmayado en el piso, me recogieron. Estaba, por cierto, en casa de otro amigo que también era muy, muy creyente. Y a partir de allí yo decidí dedicarme a Jesús. Y yo estaba decidido a ser sacerdote agustino, ¿verdad, ¿no? Igor? ¿Y qué pasó, Igor? ¿Qué sucedió? Y cuando iba a ir al seminario a los 12 años, también sentí otra vez la presencia de Dios y me dijo, ese no es el camino, vas a ir a donde tienes que ir, pero por ahí no es. Y yo ya, digamos, casi figurativamente estaba en la puerta del seminario y me eché para atrás, ¿no? Okay, pero digamos que toda mi vida, de alguna manera, ha habido como un
hay una inclinación o un mensaje. No he podido nunca, ni creo que no voy a ser nunca un pastor, ni un sacerdote. No sé exactamente cómo, pero de alguna manera todo el tiempo he estado involucrado en otras actividades, pero siempre con Jesús de alguna manera en una mano, ¿no? Igor, recordemos de pronto, y amigos, pastores también que nos escuchan, dice la palabra, hablándole a Jeremías, desde el vientre te escogí, antes que naciese, ya el Señor había separado a Jeremías y le dijo, usted va a ser un profeta a las naciones. Ya era lo que Dios le había determinado al profeta. Y vemos en el caso de Igor que también desde su niñez, desde el vientre prácticamente, el Señor lo ha tenido para un propósito grande. Hoy estamos mirando parte de ese propósito, porque le está llevando una palabra, o lo que estamos llevando hoy es poder transmitir ese mensaje de vida, que alguno por allá va a ser tocado por este mensaje. Igor, podríamos preguntarle en esta tarde ¿quién es Jesús para usted? Es el Salvador. Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, vino al planeta para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para pagar por la culpa de todos nosotros, y para unirnos a todos en un solo cuerpo también. Me parece que, aunque eso no lo he comentado en otro momento, pero pienso que otra de las cosas que hizo Jesús es para unirnos en otro cuerpo. Pablo lo insiste en sus cartas, en sus epístolas. No es algo que haya dicho directamente Jesús, pero pienso que es parte de la razón por la que Él estuvo también con nosotros. Del propósito, salvarnos, darnos salvación y vida eterna. Actualmente mi hermano Igor se ejerce como docente, pero hay algo, en el tiempo que usted estuvo en Venezuela, ejerció gerencia, fue un gerente allá, trabajó en algunas empresas en Venezuela, pero luego de dejar la empresa inicia también aquí empresa en Colombia, pero también viene siendo empleado. ¿Cómo ha sido ese paso de yo ser un gerente, pero después voy a ser un empleado? ¿Cómo ha sido esa parte, Igor? Yo a mis 20, 21 años de edad ya me sentía grande, ya me sentía mayor, ya me sentía un señor hecho y derecho, y ya había decidido casarme, ya estaba en los arreglos para el matrimonio, ya tenía planificado que iba a tener 2 hijos, ya tenía planificado la casa que iba a tener, el trabajo que iba a tener. O sea, yo a esa edad era muy planificador, ¿no? Y tenía realmente como muy trazada toda mi vida, ¿no? De manera que a los 40 años ya yo me sentía que había hecho de todo. La verdad me fue muy bien en la vida. Muy rápidamente era gerente de grandes grupos de personas. Muy jovencito, ya estaba manejando dinero, gente. Y mucho antes de los 40, a los 31 años ya yo era gerente general de una empresa. Y pensaba que ya era muy viejo, ¿no? A los 31 años yo pensaba que era muy viejo. Hoy en día digo, no sé cómo a un niño le dieron esa responsabilidad, ¿no? Pero en el momento en que yo lo viví, yo sentía que era un viejo y que tenía todas las de ganar. Esa experiencia fue muy bonita, ser un gerente, porque también por suerte o porque Dios lo quiso, trabajé en empresas muy especiales. La primera empresa en la que trabajé fue Procter & Gamble, mucha gente lo llama P&G, y también le contaba a Tania que P&G es una empresa que fue creada por 2 hombres, el señor Procter y el señor Gamble, que eran puritanos, no eran pastores, pero sí eran personas muy de la iglesia, que predicaban y que intentaron hacer una obra muy cristiana a través de la empresa que ellos fundaron, ¿no? Esta es una empresa que tiene más de 200 años, y cuando uno entra en esa empresa uno nota que hay algo extraño, algo diferente. Acogedor. Sí, algo muy acogedor, algo que te hace sentir como cierta paz, como que todo está en orden, como que todo está claro.
Pero le decía que aunque a uno digamos, no es que te entrevistan y te dicen usted es cristiano, entonces si es cristiano puede entrar o no, mentira, porque tuve jefes musulmanes en esa empresa, tuve compañeros musulmanes trabajando conmigo en esa empresa, pero usted se da cuenta que todas las reglas de esa empresa de alguna manera están hablando la palabra de Dios. O sea, es el Evangelio el que de alguna manera dice cómo se debe trabajar en esa empresa. Después trabajé en Gillette, que también tiene una historia semejante. Pues para no alargar la entrevista, solo diré que el señor Gillette creó un pueblo absolutamente cristiano en el que no hubo propiedad privada, en el que todo el mundo compartía la propiedad de todo, un poco como los Amish en el sur en el occidente de Estados Unidos. También tuve la oportunidad de trabajar con Quaker, y Quaker tiene una filosofía cuáquera, ¿no? Y los cuáqueros son puritanos también, son anglicanos, son cristianos muy ortodoxos de alguna manera. Igor, y en todo ese tiempo usted estuvo gerenciando, si estuvo en las altas o le tocó en alguna... Obviamente empecé por abajo, obviamente, ¿no? Empecé por abajo, pero digamos que muy rápidamente tuve la oportunidad de empezar a gerenciar. El punto es que a los 40 años, ya como le dije, ya yo sentía que ya había sido gerente, ya había sido presidente, ya todo, y ya como que pues no encontraba qué hacer y dije... Ya aquí lo logré todo. Sí, ya, ¿no? Entonces yo sentía que a los 40 años ya era viejo. Y estaba apenas empezando a vivir, porque no a los 40, yo tengo 40 y algo, digo, no, apenas estoy arrancando. Es un chiste, pero realmente así me sentía yo en ese instante, muy diferente a como me siento hoy en día. Y decidí ser empresario. Dije, bueno, ahora me toca ser empresario y emprender, y me fue también muy bien. En Venezuela me fue bastante bien. Cuando decidí venirme a Colombia, me vine pensando en ser empresario, en cerrar todas las empresas que tenía ya y montarlas aquí, y aquí me fue bastante mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, Igor? ¿Qué pronto en su experiencia ahorita que pudo haber fallado de venirse con esa expectativa de crecer, pero resulta que no funciona? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedió? Pues no es una historia santa, ¿no? No estaría dando ejemplo de nada que tenga que ver con las enseñanzas de la iglesia, pero sencillamente desde el punto de vista gerencial fallé, ¿no? A pesar de creerme el supergerente y sobre todo a pesar de creerme un experto en mercadeo, todos los errores que cometí tuvieron que ver con no haber entendido el mercado local, con haberme creído que Venezuela y Colombia eran más o menos la misma cosa, eran lo mismo, y resulta que no, hay diferencias sutiles, y que poco a poco, en la medida que uno va conociendo, se va dando cuenta que sí, hablamos el mismo idioma, pero incluso con diferentes acentos. Pues hay muchas cosas que son similares, pero también hay cosas que son diferentes, incluso los valores, ¿no? Entonces, al haber valores diferentes, también el consumo es distinto, y bueno, los negocios hay que plantearlos de manera muy diferente. Yo no lo hice. Digamos que monté un negocio para caraqueños cuando en Colombia no había ni siquiera un venezolano, ¿no? Y a lo mejor yo era el único venezolano que había por allí en ese instante, ¿no? Bueno, Igor, para casa, digamos, pongámosle que no funciona la situación, ¿se ve de pronto obligado a buscar empleo en alguna área? Sí, no, claro, y yo trabajé aquí en una empresa que se llama Cores, que se escribe con K y que hacen artículos para escolares, artículos de dibujo, artículos de trabajos escolares. Y pues mira, es una empresa bastante luterana también. De hecho, yo empecé a ir cuando yo vine a Colombia, lo que sentí es que no había iglesia luterana, no la conseguí por ningún lado. Y por mucho tiempo no iba a la iglesia luterana, iba a cualquier iglesia. Yo siempre he tenido la idea de que, tal como lo dijo Jesús, donde hayan 2 o 3 personas en su nombre, ahí va a estar Jesús. Entonces, y yo me siento muy cómodo, cuando yo le conocí a usted, yo le dije, yo me siento muy cómodo en esta iglesia, porque me siento muy cómodo donde hay dos o tres cristianos. Si hay 2 o 3 cristianos, yo siento la presencia de Jesús allí, ¿no? Igor, ¿cuánto tiempo que usted recuerde viniendo a Renovación Integral? Aquí a la iglesia, Cruzada Cristiana Renovación Integral, Patio Bonito. A esta iglesia en particular, un poco más de un año, no me acuerdo ahorita
exactamente cuándo sería la fecha de inicio, pero un poco más de un año. Bueno, Igor dice algo muy bonito, que la palabra lo declara: donde hay dos o tres que estén congregados en mi nombre, allí estoy. Pero hay algo más, Igor, hay algo más que si tuviéramos el tiempo para contar las experiencias o testimonios de la gente. Hay algo que cuando la gente viene a la iglesia, y estamos hablando en este tiempo de renovación integral, hay algo como en particular que lo hace uno como amañar, como que venga, yo quiero estar ahí, quiero ir a los servicios. ¿Qué lo lleva, Igor, a venir a la iglesia? ¿Qué lo motiva? Yo, otra vez, me siento muy bien en cualquier iglesia cristiana. Eso incluye iglesias que de pronto no son muy simpáticas a la iglesia de la Cruzada Cristiana, sí, y tampoco son necesariamente muy simpáticas, por ejemplo, los pentecostales, y yo sé que de alguna manera, si no somos pentecostales, de alguna manera nos caen bien, ¿no? Entonces, he estado en iglesias que digamos que no son tan simpáticas. Pero, mire, durante la pandemia se hizo más difícil ir a un templo. Y ahí empecé a buscar dónde reunirme, ¿no? Y empecé a aprender cómo era el de reunirse virtualmente. Y mi primera experiencia fue con un pastor que mis ex cuñadas me presentaron. Me dijo: mira, él es pentecostal, es un pastor muy joven, es muy inteligente, es un muchacho de apellido Pulido, ahorita no logro recordar el nombre. Y empecé a reunirme con él vía internet, ¿no? Y la verdad me pareció un muchacho muy inteligente, muy santo, un pastor muy excelente, una excelente persona. Pero luego empezamos a tener como él empezó a presentar a otros pastores, ¿no? Entonces, y hacía como esto que estamos haciendo ahorita también, trayendo testimonios. Y lo que yo empecé a observar es que todos contaban historias de: yo fui ladrón, fui violador, fui asesino, estuve en la cárcel, no sé qué, conseguí a Dios y ahora me convertí, ¿no? Yo, bueno, qué bien, viva Jesús, ¿no? Luego el otro, lo mismo, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, parece que en esta iglesia hay que tener un prontuario y no una hoja de vida para pertenecer. A mí eso me empezó a disgustar. Y luego me enteré que eran unitarios. Yo no me había dado cuenta de que era unitario, pero un día él empezó a predicar acerca de por qué no debemos ser trinitarios, por qué el trinitarismo no es real. El trinitarismo es una creación de algunos teólogos, pastores en el siglo III o IV después de Cristo. Y pues sí, definitivamente no es Jesús quien habló directamente de eso, yo lo sé, pero pues creemos en la Trinidad, ¿no? Entonces, bueno, de ahí me separé de él y ahí le conocí a esta iglesia en la que usted está como líder, y sentí otra cosa. Sentí que aquí de alguna manera sí la gente está porque cree en Dios, porque siente fe, porque siente la presencia del Señor, y siento que la gente entiende que debe comportarse bien, que debe ser buenas personas. De alguna manera lo siento en la iglesia que estoy en medio de un grupo de buenas personas que están cada uno a su manera. Claro, Igor, con los inconvenientes que todos podemos tener, santo solamente hay uno, y eso lo tenemos nosotros muy claro. El joven rico que se le acercó al Señor y le dijo: maestro bueno, y él dice: bueno solo hay uno, es que es Dios, ¿sí? Pero bueno, para nosotros pues es una alegría tener a Igor con nosotros. Aquí donde miramos a Igor es un hombre profesional, un maestro, está ahorita enseñando en universidades. Igor, ¿qué podemos, de pronto, un consejo para los empresarios? Tenemos muchos empresarios que están ya laborando, ejerciendo empresa, pero también ha llegado mucha gente ahorita. Tenemos mucha gente que quiere emprender empresa y nos están escuchando. ¿Qué consejo podríamos darle a estas personas que están empezando y los que ya están también? Esa también es una pregunta complicada si la vemos desde el punto de vista de la iglesia. Usted acaba de mencionar al joven rico. Entonces el Evangelio de Marcos, San Marcos, capítulo 10, habla justamente de ese momento
en el que ese joven rico, que pues podemos imaginarnos como un joven empresario, y que además cumple con todos los mandamientos, que aparte, digamos que también llevaba una vida, pues si no la queremos llamar vida santa, una vida sana, por decirlo de alguna manera, pues se le acercó precisamente a Jesús, ¿no? Y él le dice a Jesús, bueno, ¿qué tengo que hacer ¿qué tengo para que heredar hacer? la vida eterna? Fue con la pregunta con que aborda Jesús. Exactamente, ¿no? Y él le dice, entrega todas tus riquezas a los pobres y sígueme. Eso es todo, ¿no? Entonces, qué complicado, ¿no? Cuando usted es empresario, usted tiene la obligación, porque es una obligación, de hacer rentable a su empresa. ¿Sí? Eso, si usted va a crear una organización, si usted va a crear una empresa, usted tiene que lograr que esa empresa dé utilidad, esa empresa dé dinero para pagar bien a sus empleados, esa empresa cree productos o servicios que hagan el bien a quienes lo adquieren. Pero bueno, parte de esa rentabilidad también va a ir a usted, va a ir a su familia, y usted se va a convertir en una persona rica. Pero entonces, pues ahí viene ese dilema, ¿no? Creo que la solución viene en ser muy generoso. Entonces también la palabra de Dios habla de si te quieren quitar la camisa, dale también la chaqueta, sé generoso. Por ahí se liga un poco con el otro tema de las iglesias. También estuve asistiendo a otras iglesias pentecostales donde los pastores también son muy efectivos, muy eficientes haciendo riquezas. Y alguna vez lo hablaba con usted y le decía, pues yo ahí sí no me siento tan cómodo, no por la gente, porque sé que la gente que está allí está porque está buscando a Dios, ¿sí? Están 2 o 3 o 1000 personas en nombre de Dios. Pero ese pastor, solo el pastor, no sé, va enfocado por otra parte, ¿no? Que pierde la parte de la generosidad. Esos pastores que tienen avionetas particulares, que tienen jet, que tienen carros, que tienen lujo, que viajan por todo el mundo, que se visten con marcas muy sofisticadas, pues no sé, como que tampoco... No encaja como en la... Ok, entonces, bueno, pero eso criticando al pastor, pero también podemos criticar al empresario, ¿no? Entonces el empresario y el pastor pues son dos seres humanos iguales, con distinta misión de parte de Dios, pero creo que también el empresario quizás también debería pensar en que no necesariamente debería tener un jet y tener todo esto, ¿no? Mire, Jeff Bezos es el dueño de Amazon, ¿no? Entonces es el hombre más rico del mundo en este momento, compite con el dueño de Microsoft, ¿no? Y hubo alguien, pues él se declara cristiano, obviamente, pero hubo alguien que le dijo, acabo de leer en un informe de la Organización Mundial de Salud o de la ONU, no me acuerdo, que decía que con tantos millones de dólares se resuelve el problema del hambre del planeta. Y le dijeron, eso equivale al 2% de su riqueza. ¿Qué le parecería a usted entregar el 2% de su riqueza para resolver el problema del mundo? Teniéndolo todo, no, sí. no es mucho. Claro que no es mucho para él, el 2% de su riqueza ni lo va a notar. Sin embargo, tembló, ¿no? Tembló. Y terminó diciendo, creo que no existe una organización que sea suficientemente eficiente y efectiva para lograr canalizar esos recursos y resolver el problema del hambre. Pero en cuanto exista esa organización, entonces pues probablemente lo haga, ¿no? Algo así por el estilo, palabras más, palabras menos. Es difícil, creo que es muy difícil para un hombre rico, como le pasó al joven rico. Claro, yo creo que aquí en conclusión a esta pregunta, se puede, la palabra declara que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero como tal, sino la raíz al dinero. Entonces se puede trabajar, por ejemplo, los empresarios que están empezando a proyectarse, pero no perder de vista el buen samaritano, que es lo que nosotros, fuera de que hablamos mucho de esa parte, pues lo accionamos, porque pues una cosa es hablar y otra cosa es accionarlo. Estamos haciendo las dos partes, hablamos del buen samaritano, y la iglesia se conoce también como esta iglesia que aporta, la iglesia de la misericordia. Mi hermano Igor, pues si tuviéramos aquí
el tiempo en la televisión es tan corto, pero el tiempo se pasa muy rápido. Podemos terminar con lo siguiente: se puede desde cualquier lugar, sea en su área de docente, de maestro o profesional, ¿se puede hablar de Jesús desde esos lugares? Sí, claro, todo el tiempo, todo el tiempo. Pienso que la palabra de Dios no es solamente para un cierto grupo, la palabra de Dios es para absolutamente todo el mundo, y vivir de acuerdo a los preceptos de la Biblia, los preceptos de Jesús, es una obligación, no importa para quién, ¿no? Claro, es una opción, ¿sí? Es una opción voluntaria, pero pienso que más bien debería verse como una obligación, ¿no? Ser portadores de la gran comisión, lo que dice la palabra allí en Mateo, por tanto ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Y bueno, es un reto para todos, tenemos un testimonio de vida muy grande en la vida de nuestro hermano Igor, su experiencia, su recorrido, para el que dice que a sus 40 pensó que ya había terminado todo, pero se da cuenta que hay mucho más para construir, Igor. Y yo creo que Dios lo ha tenido para cosas grandes y lo seguirá teniendo para cumplir el propósito por el cual lo ha llamado. Y gracias, Igor, gracias. Lo animamos a seguir trabajando en la misión que Dios le ha encomendado, de ayudar, de servir a donde Dios lo coloque. Creo que es un testimonio muy grande y hoy podemos nosotros también desde este lugar decirle que hay mucho camino por recorrer. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. Bueno, y a ustedes, nuestra audiencia, los bendecimos en esta tarde. Damos gracias por su compañía, por llegar hasta el final de este podcast. Recuerde que el próximo invitado es usted. La próxima persona que está aquí puede ser usted. Envíenos sus testimonios, nosotros los estaremos leyendo y también los estaremos compartiendo. Una vez más, Igor, nos sentimos bendecidos y privilegiados de tenerlos con nosotros. Muchas gracias, Igor. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde, muchas bendiciones.